Muy bien, seguimos con este curso de estequiometría y en esta ocasión vamos a ver cómo convertir moles en gramos. Como parte de lo que es la estequiometría, es importante que nosotros aprendamos a hacer las conversiones de manera correcta. Para ello, he colocado aquí un ejercicio y vamos a usar 3 pasos de manera sencilla para poder hacerlo. El ejercicio dice: en una botella de refresco hay 0.25 moles de dióxido de carbono. Acuérdense que el CO2 es el dióxido de carbono, es un gas. ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono hay en la botella? Para que yo pueda hacer este ejercicio necesito aplicar 3 pasos. Esa es mi metodología y es una metodología que siempre da buenos resultados. Primero que nada, tomamos una base de cálculo. La base de cálculo debe de estar dentro del mismo problema. Recuerden que para hacer problemas de estequiometría lo primero que tenemos que hacer es leer correctamente para poder comprender lo que nos piden. En este caso, aquí me están pidiendo cuántos gramos de dióxido de carbono hay en la botella y están partiendo de 0.25 moles de dióxido de carbono en una botella de refresco. Entonces, esa es mi base de cálculo. Enseguida, y eso es casi como una regla fundamental, vas a usar lo que es la relación mol-gramos o el factor unitario. En el video anterior vimos que el factor unitario se obtiene al calcular la masa molar. Para calcular la masa molar te tienes que fijar cuántos elementos participan. Aquí estamos viendo que son 2 elementos los que están participando en el dióxido de carbono. Es el carbono y es el oxígeno. También tienes que verificar cuántos átomos de cada elemento hay en ese compuesto. En el caso del carbono solamente hay 1 y en el caso del oxígeno hay 2. La masa molar la vas a obtener de la tabla periódica. Acuérdate que en ejercicios pasados nosotros vimos que la masa molar se obtiene de el número que está abajo de cada uno de los elementos. En el caso del carbono su masa molar es 12.01, en el caso del oxígeno es 16. Y posteriormente lo que tenemos que hacer es obtener el total. El total es la multiplicación del número de átomos por la masa molar. En este caso vamos a tener 12.01 para el carbono y para el oxígeno vamos a tener 32. Entonces, un mol de dióxido de carbono va a equivaler a 44.01 gramos de dióxido de carbono. Acuérdense que esto es una relación de mol a gramo. La masa de dióxido de carbono contenida en un mol de dióxido de carbono. Y de aquí vamos a obtener 2 factores unitarios o factores de conversión. Un mol de dióxido de carbono equivale a 44 gramos de dióxido de carbono o 44 gramos de dióxido de carbono equivalen a un mol de dióxido de carbono. Con estos factores de conversión yo voy a hacer la relación. Para hacer la relación necesito saber cómo está mi base de cálculo. La base de cálculo está en mol y me están pidiendo los gramos. Entonces yo voy a buscar el que tenga el gramo arriba. ¿Por qué voy a buscar el que tenga el gramo arriba? Porque yo busco la cancelación del mol que está en la base de cálculo con el mol que está en la parte de abajo. Entonces cuando yo hago esta multiplicación se obtiene prácticamente el resultado de lo que me están pidiendo en la pregunta. Lo más importante es buscar la cancelación de las unidades. Eso es lo que tienes que verificar. Si observas que aquí arriba es mol y acá abajo es gramo, y cuando tú multiplicas la unidad mol por mol te das cuenta que te da mol cuadrado y de esa forma estarás dándote cuenta que está mal colocado el factor de conversión. En este caso, si tú te das cuenta, el mol está aquí y el mol está aquí en la parte de abajo. De tal manera que sí se permite la cancelación porque uno está arriba y otro está abajo. Posteriormente lo que hacemos es simplemente multiplicar. Colocamos 44 por 0.25 y eso me va a dar un resultado de 11. Entonces aquí vamos a tener que 0.25 moles de dióxido de carbono es equivalente a 11 gramos de dióxido de carbono. Entonces aquí vamos a tomar el dióxido de carbono para que lo tengamos rápido. Y ahí está. Ese es el resultado de este primer ejercicio. Tenemos un segundo ejercicio. En este ejercicio ahora es al revés.
Ahora me están diciendo cuántos moles de fructosa hay en 15 gramos de fructosa. Y me dan previamente un enunciado, un antecedente donde dice que la fructosa C6, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, es un monosacárido y que se encuentra en la miel y las frutas. Entonces, vamos a hacer uso, en este caso, del método de 3 pasos. Lo primero que vamos a hacer es tomar una base de cálculo. Mi base de cálculo va a ser los 15 gramos de fructosa, que tiene como fórmula carbono 6, hidrógeno 12 y oxígeno 6. La colocamos aquí. Posteriormente vamos a obtener la relación molar-gramo. Para ello necesitamos calcular la masa molar. Entonces nos vamos a fijar cuántos átomos de cada elemento están participando. Para el carbono están participando 6 átomos. Para el hidrógeno están participando 12 átomos. Para el oxígeno están participando 6 átomos. Y ya que tenemos esa parte, vamos a la tabla periódica. Y en la tabla periódica, en la parte de abajo, como comentaba yo en el primer video, vamos a observar que la masa molar del carbono es 12.01, la del hidrógeno 1.007 y la del oxígeno es 16. Posteriormente vamos a multiplicar el número de átomos por la masa molar para obtener los totales. Entonces procedemos a hacerlo. Y aquí tendremos entonces 12.01 por 6. Y eso nos va a dar un resultado de 72. Vamos a ver, 72.06. Entonces aquí ponemos 72.06. Para el hidrógeno vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener 1.007 por 12. Y eso nos va a dar un resultado de 12.084. 12.084 y posteriormente vamos a obtener la masa molar del oxígeno, que sería 16 por 6. Entonces ponemos 16 y lo multiplicamos por 6 y ese nos va a dar. Posteriormente vamos a obtener la masa molar del oxígeno, que va a ser 16 por 6 y eso nos va a dar 96. Entonces aquí le ponemos 96. Vamos a poner el mismo formato para que no cambie. Ahí lo tenemos ya. Y vamos a decir entonces que un mol de fructosa tiene la siguiente masa. Vamos a sumar 72.06 más 12.084 más 96. Eso nos va a dar un resultado de 180.144. Entonces un mol de fructosa tiene 180.144 gramos de fructosa. Ese es el equivalente de la masa en un mol. Y podemos decir entonces que un mol de fructosa tiene 180.144 gramos de fructosa. Entonces el factor unitario que nos va a relacionar los moles con los gramos nos quedaría de esta manera. Un mol de fructosa equivale a 180.144 gramos de fructosa. Y ese factor unitario lo vamos a relacionar con los gramos que tenemos como base de cálculo, como lo vemos aquí en la parte de abajo en el paso 3, donde vamos a multiplicar o dividir para cancelar unidades. Entonces aquí vamos a poner un mol y acá vamos a poner la masa, que sería 180. Vamos a copiar la masa. Sería 180.144. Entonces cancelamos, observen aquí, se cancela gramos con gramos que está en la parte de abajo, y de esa manera vamos a obtener lo que me están solicitando, que son los moles. Entonces aquí dividimos, ponemos 15 entre 180.144 y eso nos va a dar un resultado de 0.0832.
0.0832 mol. Colocamos su fórmula. Ahí está ya. Ahí terminaría el ejercicio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos usar el factor unitario obtenido de la masa molar como factor de conversión para convertir de gramos a moles, o bien, si tengo mol, convertirlo a gramos. Solamente tenemos que fijarnos de que si nos piden, como lo vemos aquí, si nos piden mol, el mol tiene que ir abajo. Si nos piden gramos, el gramo tiene que ir abajo, para que podamos hacer la cancelación de las unidades y de esa manera podamos obtener ya sean los moles o ya sean los gramos. Esto sería todo de mi parte. Si te gustó, dale un like y suscríbete a mi canal educativo para que puedas seguir viendo más videos y puedas seguir aprendiendo más sobre lo que es el maravilloso mundo de la estequiometría.